nosotros hoy vamos a tener como invitado en este espacio a uno de los precandidatos del Partido Colorado por el movimiento Fuerza Republicana. Aclaramos que este espacio lo otorgamos nosotros a los candidatos invitándolos para que vengan y para que hablen de sus propuestas. Es un espacio de prensa, un espacio periodístico, no es un espacio pautado ni pagado por los candidatos. Hoy nos acompaña Arnoldo Vins, él es doctor en teología. También lo invitamos al otro precandidato por el movimiento Nor Colorado, a Santiago Peña, quien declinó la invitación, pero todos los invitados, todos los candidatos y candidatas pasaron por este espacio. Todos fueron invitados. No, era para un debate. No. Santi en Santi va a estar separado. aparte en otro espacio, Sí. Pero bueno, para aclarar nomás que después la gente nos pregunte dónde está el otro candidato. qué sé yo, Exacto. ¿verdad? Y van a seguir viniendo después de las internas. Los vamos a seguir invitando después de las internas. Pero estamos a una semana de las internas. Arnoldo, gracias por estar con nosotros. Gracias, Fito. Gracias, Héctor. Gracias, Pati, por la posibilidad de compartir con ustedes, con los amigos que nos están viendo en toda la República. Muy contento. Estamos a una semana del día de las elecciones, con mucho entusiasmo, con mucho optimismo, después de trabajar a toda máquina estos últimos meses, estos últimos días, y con mucho entusiasmo esperando, ansiosos ya que llegue el día y que podamos certificar todo este trabajo con un gran resultado electoral. Anoche hicieron el cierre de campaña, estuvimos En Capital. En Capital, y estuvimos escuchando parte de las propuestas. Una de ellas me llamó mucho la atención y tenía que ver con la creación de 1 millón de empleos. ¿Cómo se logra 1 millón de empleos? Porque te somos muy sinceros, suena al trabajo en primer lugar que se planteaba en algún momento. Constituyente. 50 años en 5 años. 1 millón de empleos, ¿es posible y cómo se logra? Es una meta muy importante y es lo que más escuchamos recurrentemente al recorrer casa por casa en toda la República. La necesidad de trabajo, de empleo, es el número uno en la necesidad en nuestro electorado, en nuestra ciudadanía. ¿Cómo se logra? Como ministro me ha tocado trabajar para generar las condiciones. En plena pandemia, en 2 años, hemos generado 260.000 empleos. Un ejemplo. O sea, no es funcionarios públicos, significa generar las condiciones para que el sector privado principalmente pueda avanzar. O sea, ya tengo algo de experiencia en la función pública trabajando a favor de la generación de empleo. Ese ritmo debe continuar, por un lado. Por otro lado, programas específicos para fortalecer a los emprendedores. Tenemos un programa que se llama Empleo a la Vista, Impuesto a Plazos, que significa motivar al empleador a generar, el que genera 5 nuevos empleos inscritos en el IPS, le vamos a postergar, por ejemplo, el cobro del impuesto a 6 meses, a los efectos de que eso genere un capital propio de ese emprendedor para que pueda generar más empleo. Muchos programas como esos estamos preparando a los efectos de generar inmediatamente un movimiento económico favorable. Después, alineado con eso, tiene que ver mi propuesta de luchar para liberarles de la esclavitud financiera a más de 400.000 paraguayos que hoy figuran en la lista de Inforcom. ¿Qué pasa con los paraguayos que están en la lista de Inforcom? Cuando van a presentarse a un empleo formal, rebotan, porque revisa el empleador y cuando es una persona que tiene deudas, inmediatamente no lo contrata. Es más, esa persona tampoco puede comprar a cuotas porque está en la lista y si no paga ni las cuotas que debe, ¿qué garantía tiene la casa de venta de electrodomésticos que va a pagar sus cuotas? Una muerte civil. Es una muerte civil, están esclavizados. Entonces, me tocó ser senador cuando hicimos un programa para los docentes en el 2017, cuando el Banco Nacional de Fomento compraba el activo de la deuda y lo refinanciaban largas y cómodas cuotas a bajas tasas de interés. Hoy lo que le esclaviza a muchos ciudadanos es la alta tasa de interés. Pasan su vida pagando interés y nunca llegan a pagar el capital de su deuda. Entonces, ahí el Estado debe dar una mano para que esta gente pueda salir de la esclavitud financiera, tener un horizonte de trabajo, posibilidad de ser empleado, porque la mayoría de esta gente tiene edad para trabajar, tiene salud, tiene condiciones, tiene capacidad de trabajar, pero está esclavizada y las reglas de juego no permiten hoy que puedan acceder a un trabajo formal y son apretados a ser informales en su forma de mantener a su familia. Entonces, te estoy hablando de un paquete de diferentes medidas que van a ayudar a generar las condiciones
también traer inversores. Hoy ya tenemos mucha más infraestructura, energía eléctrica, que yo quiero también como presidente bajar más la tarifa para incentivar aún más la industrialización en nuestro país, y tenemos nuestros documentos al día para ir a buscar inversores donde sea. Arnaldo, cuando hablas de la generación de empleo, retrocediendo un poco nada más, 1 millón estamos hablando, ¿verdad? Sí. ¿Qué le ofrecías a los empresarios que van a ser los que tendrían que contratar a esas personas si es que vamos a dejar el aparato estatal un poco de lado esta vez, ¿verdad? Justamente esas reglas de juego claras, en el sentido de incentivar a posponer el pago de los impuestos, no a perdonarles el pago de impuestos, todo lo contrario, sino a posponer para que puedan capitalizar al generar empleo de forma intensiva, motivar a que generen ese empleo. Y eso también va ligado con lo que hoy pasa con nuestra juventud. Hoy salen de la media, Pati, con mucha teoría y no tienen habilidades para el trabajo. Yo voy a fortalecer de que estén más horas en aula, a los efectos de que salgan con mandos medios nuestros jóvenes de la educación media, para que salgan con capacidad, habilidad de trabajo. Todo se adelantó. Cuando nosotros teníamos 30 años en nuestra época, entonces ahí recién entrábamos mayormente en el ámbito laboral, a los 25, 30 años. Hoy todo eso se adelantó. Los chicos tienen toda la información, el manejo de la información adelantada, y así también tienen que adelantarse a ingresar en el mundo laboral. Ahora, la inversión es clave, pero paso, necesitamos seguridad jurídica. Se elige nuevo fiscal general, hay una vacancia en la Corte clave, el tema fretes. ¿Cómo hacer para tener esa seguridad jurídica para que alguien quiera venir a invertir acá? ¿Cómo hacemos? Desde que estalló el caso Fretes fui seguramente uno de los primeros que marcó una postura al respecto, que él tiene que renunciar, tiene que dar un paso al costado. Lo que necesitamos es seguridad jurídica, una justicia creíble. Y sigo insistiendo, creo que le va a hacer mucho bien a la estabilidad de uno de los poderes del Estado, que es la justicia, de que dé un paso al costado y permita esa renovación. Lo mismo, hay un proceso en marcha para la nueva Fiscalía General del Estado, la nueva persona que va a ejercer ese cargo tan importante, y ojalá que el proceso avance y tengamos un o una fiscal general que pueda darnos garantía en materia de que esa institución no sea un garrote contra ciertas personas o ciertas instituciones, y permita que el ámbito de la justicia pueda ser más creíble, más transparente, y especialmente motive a las inversiones. La pata renga en nuestro país de los 3 poderes del Estado todavía sigue siendo la justicia. Gafilat, todas las cuestiones hacen que Paraguay hoy esté al borde de ser país grado de inversión. Lo que nos falta es mejorar la justicia. Siempre insisten en eso las calificadoras. El día que logremos tener una justicia más confiable, Paraguay va a poder ser grado de inversión, país que genere la posibilidad de conseguir préstamos a muchas mejores tasas. O sea, el beneficio es para todo el país. Hablaste de la educación y los cambios que hay que hacer para que los jóvenes salgan con posibilidades de trabajar, de conseguir un trabajo rápido. Pero anoche, en el cierre de campaña de Capital, también hablabas de las ideologías foráneas. ¿A qué te referías? Y te quería consultar particularmente sobre la decisión que tomaron en diputados de derogar la ley que aprobaba un acuerdo con la Unión Europea, unos fondos no reembolsables que ayudan principalmente a la infraestructura, a la merienda escolar en educación. ¿Cuál es la postura de tu movimiento respecto a esa donación de la Unión Europea que se tiene que tratar en senadores? En primer lugar, el Poder Legislativo tiene autonomía, como establece nuestras reglas de juego en el país, para tomar la decisión que mejor le parezca. No obstante, nosotros sobre el tema de la vida y familia tenemos una postura clara, no solamente personal en lo que ha sido mi formación y mi trayectoria. ¿Se acuerdan que me tocó conducir un canal de televisión que precisamente llevaba el eslogan "El canal de la familia"? O sea, mi testimonio de vida habla claramente cuál es mi postura sobre el tema, como es la postura de la mayoría de los paraguayos. Yo en ese tema no tengo ninguna fisura ni ninguna interrupción en mi pensamiento de qué es lo que yo creo que es lo mejor para la familia paraguaya. Lamentablemente se politizó ese tema de la transformación educativa y hoy está en marcha ese proceso de ley. No sé si el Senado va a llegar a tratar este año, pero yo creo que muy poco bien le hace a la educación de que se haya tergiversado, manipulado, utilizando medias verdades y no verdades reales en el debate de esta cuestión. Yo creo que no pasa por ahí la definición de
de nuestra postura sobre la vida y la familia. Pasa por otro lado. Y hemos trabajado, yo personalmente con el Ministerio de Educación, solicitando que se revise 3 enfoques en los cuales supuestamente hay dudas de que hayan algún que otro contenido que pueda distorsionar nuestra forma de pensar sobre la familia, y eso se ha, revisado y se va a revisar esos 3 enfoques: el enfoque de género, el enfoque de derecho, el enfoque de multiculturalidad y el enfoque de género. El enfoque de la inclusión. Esos 3 enfoques, esas 3 líneas se van a revisar. Eso ya ha comunicado oficialmente el Ministerio de Educación y Ciencias, así que tiene que seguir su proceso, pero perjudicar una cuestión que va más allá de una ley, porque esto se trata de un tratado, incluso internacional, que por el orden de prelación, la Constitución, los tratados y luego las leyes, también es un adefesio jurídico lo que se está planteando. Arnoldo, el propio Enrique Herrera hablaba y alababa la firma de este acuerdo con la Unión Europea. En su momento decía que era una bendición para el Paraguay que tengamos ayuda económica para infraestructura. No estamos hablando de otra cuestión en este proyecto. Por eso les digo, entonces, ¿cómo cambia a partir del discurso político? Está contaminado políticamente. Ese proceso está contaminado políticamente, así que después del 18, en primer lugar, el 18 termina la era Cartes en Paraguay, dentro del Partido Colorado. Luego, este tema también va a pasar a un segundo plano en el sentido, nosotros tenemos una postura clara sobre ese tema, independientemente qué ley o qué decreto o qué artículo, tanto el presidente Mario Abdo Benítez como quien les habla, tenemos una postura muy clara a favor de la vida y la familia, y la sociedad paraguaya puede tener la garantía que mientras nosotros tengamos influencia y poder, vamos a luchar por los conceptos cristianos de lo que es la vida de la familia y también los conceptos constitucionales. Para poder debatir estas cosas en los contenidos hay que primero reformar o transformar la Constitución Nacional, que establece claramente dónde empieza la vida, cómo se conforma la familia en nuestro país. Para poder debatir en otras instancias, eso primero hay que remover eso en la Constitución si se quiere tener otra forma de pensamiento. Se acaba la era Cartes, eso sí. Es categórico el domingo. El domingo, ese es uno de los temas que realmente va a ser importante. Yo voy a trabajar después del domingo, obviamente, en la reconstrucción de la unidad en el Partido Colorado, no solamente con vistas electorales al 30 de abril, que va a ser la siguiente instancia, la gran final, sino especialmente con vistas a tener una buena gobernabilidad después, no solamente con una fortaleza, con un Partido Colorado unido, en el cual se debatan estos temas, por ejemplo, que debatimos, deberían haberse debatido en el seno del partido y luego llevar a las instancias del legislativo y demás, o del ejecutivo. Voy a fortalecer el Partido Colorado. Esa es mi premisa después del 18. Independientemente de las posturas de mucha gente, el Partido Colorado tiene que volver a estar unido. Pasaste por, creo que una sola crisis durante tu gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas, y tenía que ver con el puente de Ñandutí, la pasarela de Ñandutí, o el puente de oro, como le llamaban, por el precio exorbitante que tenía eso. ¿Tuvo que ver con presiones, darle ese proyecto a una empresa X, que se haya dado un sobreprecio? ¿Con qué tuvo que ver eso? ¿Y por qué, siendo comunicador, te callaste durante todo el tiempo que se dio esa crisis? No solamente una crisis, uno al frente de una institución pasa por muchas crisis, crisis de falta de recursos económicos, etcétera, etcétera, en lo que fue la dinámica que nos trajo la pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Que atrasó muchos proyectos para esperar tener presupuesto. En el caso mencionado, hemos procedido a hacer lo que corresponde. En primer lugar, hacer la auditoría interna, hacer el sumario administrativo, separar a las personas que estaban en ese proceso, y también se hizo una quita importante conforme al resultado de la auditoría interna. Así que ese caso está absolutamente aclarado y está en el Ministerio Público, todo el expediente en la Contraloría, en la Secretaría de Función Pública, a los efectos de dirimir los detalles, pero de parte de la institución hemos aclarado absolutamente todo, y hoy en día, o sea, para los Juegos del Sur, que era el propósito por el cual desde el gobierno anterior se pidió hacer esa obra, desde el periodo anterior, funcionó, y cerca de 100.000 personas utilizaron
ese paso donde estacionaban enfrente, y esa infraestructura sigue estando disponible para los grandes eventos deportivos en la zona. Ya, ¿qué se viene a partir del domingo, sea quien fuere el ganador? Porque muchos dicen que difícil va a estar, porque si gana Peña, Arnoldo y Marito no harán el famoso abrazo republicano, era el mal llamado abrazo republicano, porque parece que uno tapa todas las imperfecciones y hay mucha impunidad en medio de todo eso, ¿verdad? ¿Qué se viene para ustedes después de eso? ¿Va a ser más de lo mismo en el tema, vamos a abrazarnos todos, nos olvidamos de los ataques, nos olvidamos de las denuncias? No, en primer lugar, el famoso abrazo republicano, nosotros no vamos a abrazar la impunidad de ninguna forma, no vamos a apañar hechos de corrupción. Eso es absolutamente contundente. Vamos a seguir en la línea de enfrentar al crimen organizado, de enfrentar la corrupción, pero sí vamos a respetar los resultados electorales. Hoy en día el panorama ya está muy claro y las últimas encuestas que tenemos nos dan 6 puntos arriba para el próximo domingo y tenemos una semana más de trabajo, así que estoy seguro que voy a llegar cerca de los 10 puntos de diferencia, por lo menos en las encuestas, porque así vamos creciendo en estos últimos meses de trabajo. Y vamos a trabajar con lo que arroja el resultado electoral de la democracia. El Partido Colorado es respetuoso de los procesos democráticos, entonces se integran las listas, candidatos a gobernadores, candidatos a diputados, a senadores, conforme a lo que la ciudadanía, en este caso el Colorado y la Colorada, ha decidido. Lo mismo tiene que hacer del otro lado la concertación en sus elecciones, y bueno, de ahí nos preparamos, unimos las fuerzas a los efectos de enfrentar la elección general del 30 de abril del año que viene. ¿Te abrazarías a Horacio Cartes entonces? No hace falta para la unidad del partido abrazarme con una persona significativamente designada. ¿Y qué pasa con Velázquez? ¿Cómo fue convivir con él? Y él dio el paso correcto, dio el paso al costado, reconociendo que tiene que ponerse a disposición de la investigación y no poner en riesgo un proceso electoral, no contaminar el proceso electoral siendo designado por lo que ya sabemos. Entonces en el otro caso no hubo ese reconocimiento, hubo una actitud de enfrentar eso como si no pasara nada, y eso le hace poco bien al Partido Colorado y a la democracia en Paraguay. Por eso les digo, el próximo 18 de diciembre la gente va a reconocer también esa diferencia de postura ante una designación como esa. Por eso vamos a salir airosos con la ayuda de Dios y de toda la ciudadanía. ¿Cuál es la principal diferencia o cuáles son las principales diferencias entre Santiago Peña y Arnoldo Vince? Y es una diferencia de modelo. Santiago Peña no tiene autonomía. Él va a obedecer a lo que su patrón le indica. Así fue toda la vida. Por eso se hizo Colorado, para no perder el cargo aquella vez como ministro de Hacienda. Él no es Colorado. El Colorado va a votar Colorado. El Colorado siente lo que significa ser perteneciente a un partido con una historia, con una tradición, con principios y valores. En mi caso, yo tengo autonomía de poder trabajar, ejercer el liderazgo, con todo el equipo de trabajo que nos acompaña y que han hecho un gran trabajo en estos últimos meses, y estoy orgulloso del equipo y de todo lo que han hecho en todos los rincones de la República. El Partido Colorado tiene la característica de presentarse un año y medio antes de las elecciones como oposición y oficialismo, y en sus internas generar todas las críticas o todo lo que tengan que hacer para llegar al momento de las elecciones. Pero la autocrítica es la que no vemos. Nosotros vemos ataques que tienen que ver con una coyuntura electoral y después el abrazo republicano, que es lo que mencionaba Patricia Vargas. 70 años de gobierno del Partido Colorado y estamos en la situación en la que estamos. ¿Por qué sería diferente un nuevo gobierno colorado? Tal vez algunos no ven la autocrítica, pero permanentemente en mis presentaciones hago autocríticas a lo que ha sido la gestión también de nuestro partido, especialmente enfatizando lo que hay que hacer todavía. Tenemos un gran déficit en el área social, en la atención a las necesidades sociales de nuestra ciudadanía. Muchas cosas se hicieron, pero hay cosas que hacen falta hacer. Hay que estar más de cerca con la gente más vulnerable. Yo voy a ser un presidente que va a estar de cerca con la gente más vulnerable, con los sectores sociales más carenciados. Ahí es donde hace falta una inyección de gestión realmente patriótica. Y tenemos esa capacidad de autocrítica. Lo que pasó en estas internas es de que la crítica que viene del sector de la oposición en este momento de nuestra interna utiliza mucho la manipulación y las mentiras, y esa no es la forma de hacer
La crítica constructiva es la que nos va a ayudar a corregir las cosas que hay que corregir. Entonces, hoy en día nosotros queremos tener las críticas, necesitamos la crítica de la sociedad, de la oposición, de todos los sectores a los efectos de corregir y de mejorar en nuestra gestión. Y tenemos la capacidad de escuchar y de admitir las cosas que tenemos que mejorar y hacer los mayores esfuerzos para lograr en gestión corregir las cosas que están mal. Arnoldo Vince estuvo con nosotros esta mañana, precandidato a la presidencia de la República por uno de los movimientos del Partido Colorado, y la semana que viene son las internas. Después de las internas vamos a seguir recibiendo aquí en este espacio a candidatos y candidatas. Gracias, Arnoldo. Muchas gracias, Fito, Héctor, Pati, muchas gracias a todos. Gracias a usted.